Hola, bienvenidos al primer episodio de Hammer Space. Hoy vamos a estar hablando de Jurassic Park. Es el primer episodio de este podcast, así que creo que vale un poco la pena decir cuál es el objetivo, cuál es el plan, qué es lo que vamos a hacer aquí. Y vamos a hablar de películas. Yo voy a hablar de películas, pero también creo que es una conversación abierta. Así que usualmente en la semana les voy a preguntar cosas sobre las películas. Y vamos a integrarlo un poco, hablar de no solo de si algo es bueno o malo. Muy seguramente la mayoría de las cosas que leemos aquí son excepcionales, porque quiero hablar de películas que hayan impactado la cultura y que hayan impactado a la sociedad, y la mayoría tienden a ser de carácter comercial. Y como que hablar de ellas desde un punto de vista personal, si se puede, porque yo siento que las películas que más trascienden son las que sirven como las que te acompañan a lo largo de tu vida, emocionalmente, ideológicamente, y te forman carácter. Una de esas películas es Jurassic Park. Y le pregunté a la gente, esta es una película que todo el mundo, creo que muchísima gente de mi generación la vio cuando eran niños, y luego la hemos seguido viendo a medida que vamos envejeciendo, y es una película que no pierde calidad, sigue siendo buenísima. Hice el ejercicio de preguntar esto. Chicos, necesito ayuda, hagan el reply a este tweet contándome la primera vez que vieron Jurassic Park. Rafa dice, la vi en el Roxy, uno de los cines más bonitos de Maracaibo. Fui con mi familia y recuerdo que la primera escena me impactó porque no esperaba que fuese así de violenta. Llegué a pensar que era una peli de terror, y esto es verdad, esto también lo vamos a hablar. Y la película tiene muchísima amplitud. La vi la semana del estreno en el trasnocho, pre-remodelación, con mis primos de Margarita que habían venido a un campamento. Solo sabíamos que era dinosaurio y tripeamos la peli demasiado. El Mickey T dice, cine del CCT con mis primos. Recuerdo que la escena de la cocina me dejó loco. Luego la vi 2 veces más. De allí me obsesioné con los dinosaurios. Y la última vez fue hace 2 meses en un autocine con mi chamo de 5 años. Y creo que me emocioné igual o más que la primera vez. Transgeneracional. Me encanta. Alonso nos dice, vi Jurassic Park cuando tenía 8 años, cine La Morita en San Antonio de los Altos. Mis primos me sentaron al lado de una chica que me gustaba con 8 años, papá. Me reí demasiado cuando el Rex se comió al que se escondió en el baño. Ella se asustó y me abrazó. Qué cuchi, qué romántica memoria. Rolando nos dice, yo jugué primero el juego de Super NES antes de ver la película y recuerdo que me emocionaba al ver en la película todo lo que ya había visto en el juego, el Visitor Center, los dinosaurios. Cuando la vi en televisión después, recuerdo que me traumatizó un poco la escena cuando muere Dennis Nedry. También recuerdo el terror que me dio la escena del tiranosaurio atacando los autos en la película verdaderamente transmedia, aún adelantada a sus tiempos. Por ahí en el 93, Broadway de Chacaíto, función continua, la vimos 1 vez y media, me parece. Yo no sabía que existían cines de función continua en Venezuela hasta que hice esta pregunta. Luego Fausto también nos dice, creo que fue una de las primeras películas que vi en el cine. Fue una función continuada de esas vainas en las que uno pagaba una entrada y mostraban la peli una y otra vez. Fui con mi papá y llegamos a la peli ya empezada, nos quedamos hasta que la siguiente función llegó a la parte donde habíamos empezado y nos fuimos. Mi papá me dijo que ya la habíamos visto completa. Sin embargo, mi favorito es de Andrea Cañas. Técnicamente no la vi, pero mi mamá fue al cine estando embarazada de mí y siempre cuenta que la barriga le saltaba cada vez que sonaba el T-Rex. Me encanta. Super wholesome. Yo la primera vez que vi la película fue en el CCCT. No confundirlo con el CCT, que es más chiquito, ni con el TTTC, que es la versión invertida, malvada del CCCT. La vi con mi mamá y yo había visto los trailers y estaba súper emocionado por la película. Me acuerdo que le había jalado demasiado bola a mi mamá para ir a verla. Y era esa época donde si tú querías ir al cine en Venezuela tenías que buscar en el periódico a qué hora estaban dando la película. Y básicamente iba donde mi mamá a decirle, necesito verla, necesito verla. Y fue ese cine que nunca iba nadie, o iba todo el mundo, pero nadie lo decía. No era como un centro comercial famoso para ir al cine. Y quedé absolutamente maravillado con la película siendo un chamo, porque yo estaba low-key obsesionado con los dinosaurios. Me sabía todos los nombres de dinosaurios, me sabía las épocas donde los dinosaurios habían vivido. Veía la película incluso ya teniendo 6 años. Esta película creo que es del 93, 6 años ya era que sí, esta mierda está mala, este dinosaurio no vivió ahí, pero bueno, vamos a perdonarlo. Luego después de salir de la película, quería todos los fucking juguetes de la película y creo que hasta el día de hoy todavía me sigo comprando mierdas de la película.
porque quedé obsesionado, ¿verdad? Si este lugar existía, era un lugar al que yo quería ir, era un lugar donde habían dinosaurios, a donde estaba lo que más me fascinaba en el mundo, y como un niño eso era impresionante. Y la cantidad de juguetes que yo tenía, la cantidad de dinosaurios que yo tenía era una vaina surreal, que yo creo que hasta yo hice posiblemente más horas de producción de guión jugando con los juguetes de Jurassic Park que los próximos guionistas que trabajaron en esa franquicia, y posiblemente hice un mejor trabajo, no porque fuera un gran guionista, sino porque las secuelas no sabían qué coño estaban haciendo, porque, y hablaremos de esto, perdón, perdieron un poco el rumbo de la esencia de Jurassic Park, de qué es lo que hace esta película algo tan entrañable. Y es una película que luego me acompañó posteriormente cuando estaba en el colegio. Recuerdo que uno de los primeros recuerdos que yo tengo de haber escrito algo fue que nos mandaron a hacer un trabajo de un sitio que te gustaría muchísimo visitar y escribir como si lo hubieras visitado. Y recuerdo que escribí de Jurassic Park. No, mentira. Nos mandaron a escribir algo de un sitio que fuiste y te gustó demasiado. Y yo dije si podía escribir de ir a Jurassic Park aunque no había ido. Y me dijeron que sí. Obviamente la profesora no fue una maldita y no me dijo que sí. No, no puedes hablar, no puedes ser creativo, jódete. Carajito, habla que sí del Tanaguarenas o de Playa del Agua. Y hablé de Jurassic Park. Y la próxima clase, la profesora me trajo unos chocolates de Jurassic Park y yo quedé fucking mind blown y me dijo, mira, te voy a decir, ahí es donde sí puedo decir que la profesora capaz fue un poco maldita, esa profesora en inglés, me dijo, te voy a decir un secreto, Jurassic Park existe. Y yo que sí, no puede ser, nada huevo, nada, quiero ir a Jurassic Park. Luego me enteré, obviamente, bueno, luego caí en cuenta que era mentira porque llegué y le dije a mi mamá que si podíamos ir a Jurassic Park y me dijo, ese sitio no existe, Christian. Jugué el juego de Sega y también me acuerdo que había unas maquinitas en CCT que eran de Jurassic Park, que ibas como en el jeep disparándole a los dinosaurios, cosa que no pasaba en la película y no debería pasar. Y, y eso fue como que mi infancia con Jurassic Park. ¿Por qué esta película es tan buena? ¿Por qué es lo que hay en Jurassic Park que hace que nosotros digamos esta película es arrechísima, esta película trasciende? Porque esta película trasciende cualquier otra película no sé, de la época. Y creo que empieza desde el momento de que Jurassic Park es un lugar que todos de una forma u otra quisiéramos ir porque es algo desconocido. Es un sitio, es un sitio que a nivel de donde se desenvuelve la película, es un sitio que es un sitio optimista, es un sitio que cuando piensas en ir para allá se siente cómodo, se siente súper bien diseñado, se siente como una experiencia que está llena de emociones, y la película te transporta porque tiene unos personajes que también están súper interesados en lo que está pasando. Las películas que vamos a analizar acá van a tener en su mayoría dos planos. Un viaje interno, que es el viaje que tienen los personajes, y un viaje externo, que es lo que nosotros vemos. El viaje externo hay un agente que va al parque y el parque se va a la mierda y ellos tienen que escapar. Ese es el viaje externo, eso es lo que pasa en la película. Y Spielberg, que es el director de esta película, él tiene algo en todas sus obras que el viaje interno es súper sencillo, pero súper cautivador y súper relatable. Como que lo ves y dices, esto es algo con lo que me identifico. Y en el caso del personaje principal, que es el Dr. Alan Grant, del cual yo he hecho cosplay. Aquí va una foto mía haciendo cosplay no cosplay, esto era un disfraz de Halloween que tengo yo, donde dejo una especie, ahí se entiende. Cuando conoces el viaje externo del personaje, ya lo dijimos, es ir al parque. Pero el viaje interno de Alan Grant es él no quiere ser padre y termina siendo padre. Es una película que la subtrama está orientada en la familia y descubrir un poco lo que es el llamado a la paternidad. Y desde el momento que nos presentan a Alan Grant, de hecho, gran presentación de personaje, nos los presentan como alguien que la primera vez que lo describen es alguien que no le gustaría el parque. Es como, a él no le gustaría el parque, él es un excavador. Y de hecho el momento en que lo muestran es icónico. Es él, es su sombrero, es los lentes, es muy Indiana Jones todo el tratamiento que tiene Alan Grant, porque no es un aventurero, él es
un académico. Y tan pronto él comienza, en su primera secuencia, ya nos muestran demasiadas cosas de él. Nos muestran que no le gusta la tecnología. Spoiler, estos dinosaurios se hacen con tecnología. Que es un tradicionalista y que no quiere tener hijos. Él tiene toda esta secuencia con este niño gordito donde lo humilla, no sé, lo jode diciéndole explicándole lo que debería ser un velociraptor y lo asusta y entendemos este carajo es terrible con los niños. Eso no se lo tienes que, o sea, tú no tendrías que decirle nunca a ningún niño como que amenazarlo con que si existieran esos animales se lo comerían vivo. Pero lo hace. Y lo hace porque ese es su conflicto. No quiere ser padre y luego ya cuando conoce a los niños y todo lo demás, es un personaje que tiene una transformación que es una especie de llamado a la paternidad. Y al ponerlo dentro de todo este contexto, de que es un apasionado por su trabajo, de que no se lleva bien con la tecnología, esto ya es capaz sobreleyendo lo que es Alan Grant como tal, pero es una especie de miedo a la muerte, miedo a la irrelevancia, miedo a morir hasta cierto punto. Y eso es algo que capaz es un análisis muy psicológico, muy profundo, que en realidad lo que él tiene miedo es a sacrificarse o miedo a él, a no conseguir la trascendencia que él busca con sus estudios. Entonces, en general, el único personaje que va a tener un cambio, un viaje interno es Alan Grant. Todos los demás, el cambio es bastante superficial. Es la idea del parque no debería estar abierto, hacer dinosaurios es una mierda, o por favor sáquenme de aquí. Mientras que Alan Grant pasa de un punto, como que un tipo de un carácter a otro, y una especie de cambio emocional, ideológico. El resto de los personajes están al servicio de la historia. Está el personaje de Hammond, que es como este empresario súper optimista, visionario, como que la versión early 90s de lo que hoy en día es Elon Musk, o lo que el tratamiento de late, como que elderly entrepreneur americano. Y también está Jeff Goldblum, que es un poco un personaje sacado de la manga, que es este filósofo todo, no sé cómo decirlo, es como que todo elocuente y todo seductor y va con la camisa desabotonada y esas cosas inteligentes. Y está el abogado, que representa como la parte más mercantilista y capitalista de todo el asunto y quiere sacarle dinero al parque, pero no quiere que lo demande nadie y les da mierda cómo pueden ser los dinosaurios. Y en general están todos al servicio de tener una discusión sobre cuáles son las éticas de la historia. A posteriori, las cosas de la película que han impactado han sido escenas muy puntuales que te marcan como persona. Y lo veíamos con la gente que es lo que recuerdan de la película. Y son momentos que creo que toda la película tiene momentos de muchísima tensión, donde te presentan a los dinosaurios como una amenaza. Y como todo está tan aterrizado, como la película te posiciona muy bien dónde estás en el parque, cuáles son los riesgos, cuáles son los recursos que tú tienes para defenderte. Y entonces y construye muchísimo la amenaza de pasar de un espacio seguro a un espacio peligroso. Esto se ve cuando los ataca el tiranosaurio Rex. Toda esa secuencia pasan de estar aburridos a plantar un poco la amenaza, subiendo la tensión, el vaso de agua. Y luego ya cuando la secuencia se desenvuelve, es una locura. E incluso dentro de esos momentos de locura, hay como que estos guiños de humor de los objetos en el espejo están más cerca de lo que parece. Y como que este manejo que no termina que la película se convierta en una película de terror, a pesar de lo que está pasando es efectivamente horrible. Y eso ocurre varias veces. Como que se baja la tensión, se sube, se baja, se va. Y los picos son picos altísimos y son picos que son súper memorables. Incluso una de las partes más que todo el mundo recuerda es la escena de la cocina donde los velociraptors se enfrentan a los niños. Y esta escena es memorable primero, no solo porque son niños que ya conocemos y nos parecen como que súper
súper valiosos. O sea, la niña es súper inteligente, el niño es aventurero, sabe un montón de dinosaurios, se siente en conflicto porque estos seres que él ama lo están tratando de matar. Y sabemos lo peligroso que pueden ser los velociraptors. Desde la primera secuencia de la película que nos dicen estos bichos son peligrosos, ahora están sueltos en una cocina y están a punto de matar a los niños. Y esa secuencia es aterradora y también tiene a nivel de realización, nos pone ahí con los niños. Pone la cámara en el suelo, pone la cámara donde están los niños y juega con tal forma de los puntos de vista que el momento cumbre es cuando el Velociraptor se choca con la cocina, donde pensamos es que va a llegar donde el niño, se lo va a comer. Y logran escaparse y luego llega ese momento de alivio donde el tiranosaurio se los come. O sea, llega de la nada, en plan, nadie lo escuchó, a pesar de que esta mierda hace un ruido horrible. Solamente mientras camina nadie se dio cuenta que había llegado un tiranosaurio y llega y pelea con los velociraptors. Y ese momento es mind blowing porque es como... Estos son animales, estos son bestias que trajimos de otro tiempo y que ellos en realidad les sabemos a mierda. Ellos no nos estaban cazando a nosotros, estaban cazando por hacer algo, pero inmediatamente se ponen a pelear entre ellos y se olvidan de que estamos ahí. Y es el momento en el que nos cae encima la idea de este parque ya se perdió, ya se fue para la mierda. Ellos ya están dentro, ya están en la sala, lo están destruyendo, están peleando entre sus propios huesos. Es metafórico y es brutal tecnológicamente, porque eso es un tema de esta película que era la primera vez que veíamos algo tan realista en la pantalla y a la vez tan fantasioso, y algo que hemos anhelado desde el momento que se descubrieron los dinosaurios. El momento que se descubrieron los primeros huesos de dinosaurios ya se estaban poniendo galerías con dinosaurios falsos que se reconstruían a partir de 4 huesos de mierda. Era como que, bueno, este brazo de este tamaño está hecho luz así, parece un cocodrilo gigante. Sin ningún tipo de conocimiento, pero era lo que la gente quería ver. Querían explorar su imaginación. Y el momento icónico de esta película, que yo siento que para mí es el momento que más ha trascendido, donde no hay nada de acción. Es simplemente el momento en el que los personajes... Y este momento es un poco meta, porque los personajes, la primera vez que ven los dinosaurios, nosotros también es la primera vez que estamos viendo los dinosaurios en una pantalla junto con ellos. Y la reacción es uno a uno. Nosotros estamos igual de sorprendidos que ellos. Y está tan bien montada toda esa secuencia. El plano donde vemos antes de ver al primer dinosaurio, hay un efecto tan hermoso en ver la cámara acercándose a la cara de Alan Grant, su expresión, se quita el sombrero, se quita las gafas, le dice a su esposa que por favor voltee y luego ve los dinosaurios y todo esto con el leitmotiv del score de la película. Y es un punto tan alto cuando tú ves el dinosaurio que ya sabes cómo te vas a sentir, porque la reacción de los actores está súper... Lo que Sam Neill y Laura Dern hacen en ese momento épico. Y cuando los ves es tan bonito, es tan contemplativo. Luego Jurassic Park, en sus momentos más emocionantes, es cuando más se demuestra la naturaleza de los personajes. Por ejemplo, la parte del tiranosaurio, cuando tenemos a Alan Grant que está con las bengalas tratando de distraerlo para que los niños se escapen. Es algo que sabemos que este personaje no debería estar haciendo. Él no es como que tú no odias a los niños. Tú no es como que quisieras irte a esa mierda corriendo y no salvarlos. Y bueno, lo salva. A lo que voy. En esa secuencia, primero matan a un personaje, lo cual te dice, esto va en serio, esta película, este animal es súper peligroso y aquí no hay plot armor para nadie. Y luego Alan Grant viene, salva a los niños y comienza a compartir con ellos y comienza a darse cuenta que él también pudiera ser padre, que capaz en esto siente un propósito. Y rescatando estas pequeñas versiones de él y su esposa, porque en realidad se parecen, o sea, tienen actitudes similares, tienen ímpetus similares y se comportan como niños. Es como él descubre y cambia que capaz pudiera ser papá, y lo hace de una forma muy original. Eso no es algo... Esto es algo que luego fue tan copiado por diferentes... incluso dentro de la misma franquicia lo vuelven a hacer una y otra vez y se vuelve como la estructura de las demás historias. Es como...
esta persona va a darse cuenta que pueden ser mamás, hermanos, bla, 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 a través del peligro. Lo último que quiero decir de esta película es que el final es tan absurdamente redondo y tan magnífico que hace que sea un guión impecable. Y no lo digo solo por aquella coñaza que hay entre velociraptors y tiranosaurios al final de la película, que termina con el tiranosaurio rugiendo mientras cae el banner, que eso es impresionante, eso es brutal, eso es cine puro, Hollywood. Es uno de los momentos donde tú dices, ok, y aquí termina la acción y luego la película se relaja, pero vuelve para enseñarte cómo los personajes van a despedirse de este parque. Y hay un momento que es cuando Hammond está a punto de montarse en el helicóptero y como que amaga y se da la vuelta y trata de ver el trabajo de toda su vida y queda ensimismado y tiene que venir Grant a decirle, Hammond, vámonos. Y luego lo vemos observando su bastón donde está el mosquito atrapado en ámbar. Y ahí vemos, esta persona está por primera vez, está contemplando qué fue lo que hizo. Estaba tan desesperado en probar que podía hacer lo que nunca se preguntó si debía. Y ahora está viendo hacia atrás. Está de verdad reflexionando. Luego tenemos a Alan Grant y a su esposa que también han crecido. Ella ve con satisfacción como su marido se ha convertido en alguien que puede ser padre, alguien que entendió lo que es proteger a alguien por encima de sí mismo y se siente cómodo, y él lo sabe. Y la película termina con estos primeros planos de ellos simplemente felices, no solo de haber sobrevivido, sino de haber crecido, de haber mejorado, de haber aprendido algo. Y lo último que vemos que pensaría es como que, bueno, vamos a ver dinosaurios volando. No, ves unos pájaros que están volando por la isla y les da igual, porque ese es el espíritu. Son animales salvajes. Es la naturaleza en la que nosotros convivimos. No es algo para que nosotros controlemos. Tienen que ser libres. No quiero hablar mucho de las secuelas, pero este concepto se pierde por completo a partir de la segunda película, donde ya se deja explorar lo que es un viaje personal de los personajes y se comienza a darle la vuelta de tuerca a todo lo que pasa. Y está esa parte súper infame de la segunda película donde el tiranosaurio está por las calles de San Diego. Y ese es un momento donde yo siento que la franquicia pierde el rumbo. Y por eso a mí las secuelas no me interesan en lo absoluto, porque ya no son dinosaurios, se vuelven monstruos. Y eso es algo que incluso verbalizó el mismo Steven Spielberg. Pero la película es una película que ha estado conmigo toda mi vida. La vi por primera vez cuando tenía 6 o 7 años. Y no he parado de verla desde entonces. Y luego la he visto como ingeniero, la he visto como cineasta, la he visto siendo un niño, siendo un adolescente, siendo un adulto. Y aún al día de hoy me conmueven las mismas escenas, me emocionan las mismas partes. Y la seguiré viendo. Es una película que yo creo que me acompañará toda mi vida y los acompañará a ustedes. Así que si no la han visto y vieron todo esto, se las arruiné por completo. Y si la vieron hace mucho tiempo, véanla de nuevo y estoy seguro que van a pensar igual que yo. Esto fue el primer episodio de Hammerspace. Mi nombre es Cristian Caroli y muchísimas gracias.